tenemos hoy. Hoy, por supuesto, es el Día del Señor y seguimos adorando, glorificando su nombre, como por supuesto lo hacemos siempre. Y queremos dar la bienvenida a todos los hermanos que se están conectando en vivo, están con nosotros también, tanto los hermanos de nuestra iglesia que no han llegado todavía y los hermanos de otras partes, de otros países que se conectan con nosotros en esta misma hora. Así es que bienvenidos sean todos a este lugar. Voy a invitarles para que abran sus Biblias. Vamos a seguir con nuestros temas que estamos desarrollando durante estos domingos, temas que nos están motivando al trabajo evangelístico, temas que hoy vamos a seguir enfatizando. Vamos a seguir promoviendo la campaña que estamos empeñados durante estos días, como es la campaña ¿Quién es tu uno? Who is your one? Y por supuesto vamos también a hablar del tema de la saturación de la ciudad. Así es que vamos a hoy abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 2 y vamos a usar un pasaje tan conocido, pero un pasaje tan interesante de Marcos 2, 1 al 12. Así es que si quieren pónganse de pie y vamos a leer esta palabra del Señor. Está, repito, en Marcos capítulo 2, versículos 1 en adelante. Si usted no trajo Biblia, ubíquese con alguien que por favor la tenga y de esa manera vamos a estar todos leyendo la palabra del Señor. Repito, Marcos capítulo 2, se me perdió Marcos aquí en la Biblia, no lo encuentro. Por aquí está. Yo no sé cuántos mensajes, sermones he traído sobre esta historia, pero les confieso que cada vez que predico sobre este pasaje, sigo teniendo muy gratas enseñanzas de él, porque son pasajes preciosísimos. Así es que vamos a leer en Marcos capítulo 2, versículos 1 en adelante. ¿Me siguen con la lectura, por favor? Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, este texto va a ser muy interesante, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, y los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Qué lindo este pasaje, qué preciosa palabra. Quiero llamar su atención en este día al tema que lo titulamos: un alma vale más que un techo. Si le podemos poner incluso un techo roto, un alma vale más que un techo roto. Y vamos a orar al Señor porque queremos que Dios nos hable como lo ha hecho durante estos domingos. De manera que el énfasis que vamos a tener en esta predicación y en las que siguen, el Señor nos siga tocando muy de cerca nuestros corazones, motivándonos para el trabajo que vamos a realizar.
Oremos, oremos. Padre Celestial, muchas gracias, porque tú nos das el gozo de poder traer esta tarde tu palabra. Como siempre, Señor, necesitamos que la presencia tuya, la dulce presencia de tu Espíritu Santo nos asista para lo que vamos a traer hoy, para la predicación de tu palabra. Señor, tu palabra no podemos traerla sin que tú nos guíes, la alumbres, la dirijas, nos hables, nos convenzas. Y por eso, Señor, la traemos y te pedimos que tú nos guíes pues esta tarde, especialmente en esta exposición. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. Como ustedes saben, la evangelización siempre demanda de un alto costo de parte de los que la predicamos y por supuesto de parte de quienes lo reciben. Siempre hay un costo que pagar, hay un precio, porque si bien es cierto cuando nosotros sabemos de la salvación que le costó a Jesucristo su muerte en la cruz del Calvario, entonces estamos persuadidos y convencidos de este altísimo costo que tiene que ver con la evangelización, de la cual nosotros, por supuesto, formamos parte. En esta historia tenemos a 4 hombres decididos para llevar a uno, en este caso un paralítico, delante del Señor. Sin embargo, se van a encontrar varios obstáculos en el camino. Van con el entusiasmo porque supieron que Jesús estaba en la ciudad de Capernaum. Por cierto, algunos dicen que era la última vez que Jesús iba a estar en ese lugar llamado Capernaum. Cuando van a entrar se encuentran con una multitud muy grande, imposible de poder entrar. ¿Qué hicieron entonces? Es interesante que Marcos, en este caso el escritor Marcos, nos da muchos detalles que abundan sobre otros evangelistas que nos hacen que nos metamos en la escena, que veamos todo lo que está sucediendo allí, que seamos parte de lo que fue ese momento especial. De manera entonces que ante la imposibilidad de entrar a ese lugar, se la ingeniaron, trabajaron sobre un plan B, en este caso sería, y entonces suben al techo, abren un boquete allí y por allí entonces bajan al paralítico. Hay cosas sorprendentes en esta historia porque es el único pasaje en la Biblia que nos habla de un caso como este. Y por supuesto nos va a demostrar hasta dónde una persona, un alma vale tanto. Por eso estamos diciendo, por eso es nuestro tema de que un alma vale más que un techo, en este caso un techo roto. Algunos dicen que la casa donde se desarrolló esta historia era de Pedro. Así que uno puede preguntarse, pensando en esto, especulando en esto, que seguramente Pedro dijo, bueno, no solamente he seguido a Cristo, sino que ahora la casa donde pues he estado también ha sido dañada. Y todo pues tiene que ver con en la misma situación, por supuesto, de la predicación de la palabra del Señor. No sé si en ese tiempo habían algunos seguros como tienen las casas hoy día, sobre todo para esos eventos de desastres naturales. El asunto es que 4 hombres dañaron el techo con el único propósito de poner a Jesucristo en el centro, de manera entonces que fuera sanado. Hay cosas muy interesantes en esta historia que vamos a considerarlas, pero este elemento yo quiero que ustedes lo capturen, lo tengan en mente, el costo de un alma. ¿Cuánto cuesta un alma? Bueno, hermanos, cuando vemos el valor real, intrínseco de un alma y pensamos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por tu alma y por mi alma, entonces allí podemos saber cuánto le costó a Dios, porque fue en este caso a Dios, al Padre, precisamente entregar a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Estos hombres entonces nos van a mostrar esta tarde el valor de un alma, pero sobre todo la osadía, el coraje, el entusiasmo, la pasión y todo lo que debe haber en nuestros corazones cuando hablamos de alcanzar a una persona para Cristo. Así es que vamos a ir en esa dirección esta tarde, pues nos muestra el valor del trabajo en equipo, el valor de la unidad para lograr un objetivo. En este caso nos habla también del costo que definitivamente pues tenemos que pagar todos los que nos empeñamos en llevar a otros a los pies de Cristo.
Quiero que ustedes simplemente se imaginen esta tarde el solo hecho de saber que somos responsables delante de Dios de las personas que no conocen al Señor y lo que nosotros debemos pagar el tiempo, por supuesto, lo que tiene que ver con nuestra preparación. Muchas veces el hecho de pasar momentos difíciles con alguien que nos va a rechazar, todo eso es un costo, es un precio que hay que pagar. Pero hermanos, les aseguro que no hay bendición más grande que la de poder traer a alguien a los pies de Cristo, como pasó con estos 4 hombres. No hay comparación con esto, hermano. Así es que vale la pena que esta tarde analicemos, estudiemos esta historia y que saquemos lo mejor de esta historia para nosotros. Quiero llevarle entonces a la consideración de que veamos el costo a pagar. Hay varios costos que se presentan en este pasaje, pero sobre todas las cosas vamos a ver en primer lugar el costo de un corazón compasivo, un corazón que siente, que experimenta la necesidad de llevar a otros precisamente a los pies de Cristo. Vamos a preguntarnos en primer lugar, ¿quiénes eran esos hombres? Estos 4 hombres que tomaron la decisión de llevar al paralítico delante del Señor. Bueno, la Biblia no nos dice quiénes eran. Alguien les puso nombre que me llamó la atención, les puso a uno simpatía, el otro se llamaba cooperación, el otro generosidad y el otro perseverancia. Eran 4. Y de esa manera entonces uno puede, por supuesto, pensar que cada uno de ellos tenía esas cualidades que les permitió entonces llevar a esta persona a los pies de Cristo. No sabemos de qué iglesia eran, no sabemos de qué denominación, a qué denominación pertenecía, no sabemos qué preparación tenía, pero eso no importa. Lo que importa es que estos 4 hombres tomaron la decisión, porque tenían una gran compasión, de llevar a este hombre a los pies de Cristo. Vamos a imaginarnos esto, porque cuando uno ve en la Biblia algunas historias, por ejemplo, estos hombres no hicieron lo que hicieron los amigos de Job. Cuando los amigos de Job vieron su condición, la postración en la que estaba, simplemente vinieron, al principio no hablaron, pero después comenzaron a cuestionarle y hasta dijeron que seguramente él había cometido pecados y por eso estaba en esa condición. Estos hombres no dicen esto, no vemos que hablan de eso. Tampoco son como los fariseos, que los fariseos, por supuesto, al ver una condición, a una persona en esa condición, especialmente un paralítico, le pasaban de lejos, muy de lejos, para no contaminarse. Ellos no hicieron eso. Pero la Biblia sí nos dice que ellos entonces fueron el buen samaritano. Según la parábola del buen samaritano, esos hombres que se acercaron al herido, 2 de ellos simplemente eran religiosos y siguieron de largo, pero uno se acercó y vendó sus heridas, lo tomó, vendó sus heridas y por supuesto hizo la obra de curarlo, de ponerlo en su cabalgadura y de llevarlo para el restablecimiento total, para la sanidad total. Estos hombres hicieron exactamente como el samaritano. Tomaron a aquel hombre en su condición, por la compasión que tenían, y lo presentaron delante del Señor. ¿Cuál es el énfasis de todo esto? Cuando pensamos en la salvación de una persona, cuando pensamos en la condición de una persona que está perdida, por supuesto, lo primero que debe despertarse en nosotros es compasión por esa persona. Pues déjeme decirle que si no hay esa compasión por ellos, entonces no vamos a tener ningún interés de buscarlos. En la Biblia nos encontramos con un Jesucristo que dice que al ver las multitudes tenía compasión de ellas porque las veía como ovejas sin pastor. El creyente, el Hijo de Dios, debe tener una compasión de tal manera que sea movido a buscar a tal persona. Eso es lo que nos muestra este pasaje. Por otra parte, según por allá Filipenses 2, según lo que Pablo nos menciona, ellos tenían un mismo sentir, ellos tenían un mismo amor, ellos tenían un solo proyecto, un solo propósito. ¿Cuál era ese propósito? Conducir al paralítico delante del Señor. No importa lo que tuvieron que hacer, lo que sí ellos estaban seguros era que querían llevar ese hombre delante del Señor. Podemos ver sus rostros sudados, podemos verlos con aquel afán, pero llenos de esperanza.
No se amilanaron ante la primera situación. Eso es lo que vamos a descubrir también acá. Los cuatro sentían una sola cosa. Y hermano, este sentimiento de una sola cosa es la que nos lleva a pensar que como iglesia, como hijos del Señor, debemos sentir lo mismo en ese aspecto para que podamos entonces nosotros traer a los paralíticos de este mundo, los paralíticos espirituales, para presentárselo al Señor. Pero tiene que haber un mismo sentimiento. Pablo dice, en efecto, por allá en Filipenses 2 en adelante, completad mi gozo, dice él, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Todo es uno. ¿Por qué razón, hermano? Porque si no hay unidad en esto del asunto de la salvación de alguien, simplemente pues se pierden las personas. Sigue diciendo, sintiendo una misma cosa, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Esto es lo que hicieron estos cuatro hombres. No miraron su propia condición, no miraron sus propios intereses, no miraron lo que ellos eran, sino que pensaron en aquel que necesitaba realmente la salvación. Y entonces de esa manera ellos experimentaron algo especial, que fue esa compasión. Una compasión que les movió entonces a llevar al hombre a los pies de Cristo. Es interesante pensar que si aquella era la última vez que Cristo pasaba por Capernaum, ellos seguramente se dijeron, o es ahora o es nunca. Y hermano, esto nos habla de una gran verdad. Hay hombres que el Señor nos presenta en el camino, que si no hacemos eso, si no somos movidos a esa compasión para alcanzarlo, será la última oportunidad de sus vidas. Dios nos dé la bendición de muchas oportunidades con la gente. Dios nos conceda el gozo de saber que aquellos que no le conocen puedan entonces experimentar la gracia y el perdón del Señor como resultado de nuestro trabajo que debemos hacer por ellos. Otro aspecto entonces que encontramos aquí, hablando del costo, es los impedimentos. Y cuando hablo de esto, yo quiero que ustedes me sigan muy de cerca, porque vamos a hablar que esta es la parte que nos toca precisamente vencer cuando nosotros estamos evangelizando. Vamos a ver varios aspectos aquí. Por un lado, ellos vencieron el obstáculo de sí mismos. Llegó el día cuando los cuatro hombres, llenos de un gran optimismo, entusiasmados con una gran esperanza, persuadidos de una gran fe, se dispusieron entonces a traer al hombre a Jesús. Llegó ese día. La noticia estaba en las calles. Jesús entró a la ciudad. Jesús está en la casa. Es el momento, es ahora. Tenemos que hacerlo. Sin embargo, ellos tuvieron que vencerse a sí mismos. El aspecto de la decisión de llevarlo, ya eso de por sí es un obstáculo que hay que vencer. Y aquí hay algo interesante, hermanos. Cuando uno se dispone a hacer el trabajo para el Señor, vienen muchas cosas, vienen muchas dudas, vienen muchos asuntos que nos van a confundir o a entretener o a distraer en este caso, simplemente porque Satanás no quiere que las personas sean salvas. Y entonces nos pone a nosotros mismos esa manera de pensar, crea algún desánimo, no estamos convencidos, como que no estamos preparados, no es conmigo el asunto. Y entonces el primer obstáculo para evangelizar somos nosotros mismos. Y tenemos entonces que vencer ese obstáculo. Tenemos que decir al Señor, yo no puedo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de mis capacidades quizás no las tengo, pero ¿sabes qué, Señor? Tú estás en mi corazón, tú vives en mi vida y como resultado yo voy entonces en tu nombre a hacer la obra que me mandas. Eso significa entonces vencerse a sí mismo, ese obstáculo que nos plantea esta condición. Entonces para aquellos hombres el momento de la salvación era urgente. Si no lo llevaban ahora, entonces se habría perdido una gran oportunidad. No había forma de llegar a Jesús entonces por la multitud que estaba presente. Muchos nos rendimos frente a las multitudes. Y yo quiero hablarles de varias multitudes ahora para que ustedes se den cuenta de cuáles son las multitudes que nos pueden impedir que traigamos a los paralíticos espirituales al Señor. Ciertamente estamos en presencia entonces de hombres que tuvieron en su corazón el deseo, convencidos a sí mismos, se vencieron a sí mismos y entonces trajeron delante
de Jesucristo al paralítico. Mira lo que dice el versículo 4 para que entendamos ahora la situación de las multitudes. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, ese aspecto que deben subrayarlo, a causa de la multitud, entonces descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. El versículo dice que no podían acercarse a Jesús a causa de la multitud. Hay multitudes que son verdaderos obstáculos para que alguien venga a los pies de Cristo. Les voy a mencionar varias de ellas esta tarde. Pero quiero que tengan en mente lo siguiente. Esta historia es una manera que ilustra entonces el costo de traer a alguien a Cristo. Y entre ese costo precisamente está este elemento de la multitud, de las multitudes. ¿Cuáles son esas multitudes? Multitud de religiones. Muchas de ellas le hablan a las personas de un mismo Dios y los confunden, diciéndoles que no importa qué religión tengas, al fin y al cabo te vas a salvar. Esa es una multitud, la multitud de los dogmas y preceptos. Si no haces esto otro, no eres salvo. Esa es una multitud. La multitud de los falsos maestros que abundan tantos en el día de hoy. Los encontramos por todas partes enseñando tantas cosas, confundiendo precisamente a las personas. La multitud de las diversiones y los placeres del mundo. ¿Cuánto abunda esto? ¿Cómo abunda esto? La multitud de los malos testimonios. Muchas veces hay personas que dicen, yo no voy a la iglesia simplemente porque hay allí personas de mal testimonio. Entonces, esa es una multitud también que hay que vencer, hablando en esos términos. La multitud entonces de creyentes muchas veces indiferentes e insensibles. Esa es una multitud. La multitud de quejas y críticas. La multitud de vidas que no son una referencia para como se espera en la vida del creyente, la vida cristiana. La lista puede ser muy larga. Usted puede seguir poniéndole esa lista. Lo que quiero enfatizar esta tarde es que hay una multitud, hay un obstáculo para la evangelización. Hay muchas cosas que suceden al momento de traer a una persona a Cristo. Y hermano, le voy a decir esto para enfatizar lo que he venido diciendo estos días. Si alguien va a entorpecer la obra de salir a compartir la palabra del Señor, se llama Satanás. ¿Sabe por qué? Porque decíamos el domingo que él no quiere ir solo al lugar que le está ya asignado, como es el infierno. Él simplemente quiere llevarse a multitudes también. Las multitudes que rechazan a Cristo son las multitudes que él quiere llevárselas. Pero mis amados hermanos, aquí es donde nosotros tenemos la responsabilidad. Es aquí donde la tarea de la iglesia que se nos ha asignado, nosotros debemos entonces estar conscientes que hay multitudes, hay obstáculos que se presentan para la evangelización, pero que en el nombre del Señor tenemos que ser osados como fueron estos hombres de esta historia, que es una historia tan preciosa precisamente que nos habla acerca de esto. Cuando vemos a estos 4 hombres determinados, nada los detiene, que nada los detiene frente a esto, entonces estamos por otra parte viendo, esta es mi tercera verdad, que hay que seguir con una fe bien osada. Hay que, frente al costo precisamente de lo que implica el hecho de traer a alguien a Cristo, entonces, mis amados hermanos, una fe osada es la que se plantea ante una situación como esta. Vean lo que dice el versículo 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Una de las cosas que a uno le sorprende inmediatamente cuando lee este versículo es que Jesús no dijo al ver la fe del paralítico, sino al ver la fe de ellos, al ver la fe de los 4 amigos. Y es aquí donde entra entonces en acción, porque estos 4 amigos representan a la iglesia, representan a tu vida, nos representan a nosotros. Al ver Jesús la fe de ellos, entonces, ¿qué hizo? ¿Qué dijo? Dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y aquí va a haber algo extraordinario en la forma como Jesús trabaja, la forma como Jesús actúa. Es algo maravilloso. Así que la verdad de esta historia es que este hombre fue sanado no tanto por la fe del mismo, sino por la fe de otros, en este caso de los 4 amigos.
Ellos se pusieron de acuerdo, ellos ejercitaron su fe, ellos creyeron que esa oportunidad de traerlo a los pies de Cristo, al paralítico, era única y había que hacerlo, era el momento, no había que perder esa oportunidad. Vamos a imaginarnos la escena por un momento. De repente la multitud que estaba apostada a la puerta notan que estos hombres se la ingeniaron y ahora en lugar de buscar la puerta para entrar, entonces le dan la vuelta. Ponen alguna escalera quizás, por supuesto que seguramente eso sucedió. Y entonces de repente el maestro está enseñando, Jesucristo tiene allí una multitud adentro y comienza a escuchar un ruido, unos golpes, pero más que golpes comienzan a sentir que hay un polvo que está cayendo. Y de repente Jesús ve allá un hueco y a 4 mirones que están bajando a un paralítico. Simplemente esa escena tuvo que ser algo sublime. Cuando uno piensa en el carácter de Jesús, déjeme decirle que Jesús se reía, Jesús se gozaba. A veces pensamos en un Jesús que fue todo el tiempo serio, que no se reía. Y hermanos, si alguna escena yo creo que le produjo risa a Jesús fue esa. ¿Cómo es ver que lo que estos hombres hicieron, abrir un semejante hueco y bajar por allí al paralítico? Y esto nos muestra, hermano, por otra parte, lo que estamos considerando, por supuesto, una fe muy osada. Ellos entonces no consideraron la estructura. Es más, déjeme decirle el peligro de incluso de que se derrumbara todo aquello, porque si pudieron abrir un hueco en esa casa, uno tiene que imaginarse que la estructura de esa casa no eran tan fuertes. Imposible, por ejemplo, abrir un hueco en un lugar donde es completamente, por ejemplo, si hay concreto, a menos que usaran unas herramientas muy especiales. Lo que quiero llevarlos a este punto, ellos no les importó eso, no les importó la estructura de la casa. Lo que les importó es que había un alma que había que traerlo a Jesús. Pagaron ese costo, pagaron todo lo que allí había, o corrieron ese riesgo, quiero decir, y lo pusieron delante del Señor. Y allí está Jesús entonces contemplando la valentía de aquellos hombres que miran desde el techo descubierto. Y uno puede imaginarse aquellos 4 hombres y dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué va a pasar ahora? Y seguramente ven a un Jesús allí. Por lo menos dijeron, bueno, ya logramos, cumplimos con nuestro propósito, cumplimos con nuestro objetivo, ahora le toca a Jesús. ¿Qué dijo Jesús entonces? El versículo otra vez, del cual quiero apoyarme para desarrollar las próximas ideas, dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Yo quiero que usted se imagine la escena. Cuando los 4 escucharon eso, porque los otros que están ahí, los escribas, también van a reaccionar, pero cuando los 4 escucharon esto, ¿qué piensan ustedes cómo se sintieron? Desanimado, tanto esfuerzo para nada, tanto esfuerzo para escuchar tus pecados te son perdonados. Y están allí esperando qué va a hacer el maestro. Pero hermano, esto es lo grande de este pasaje, porque quien está diciendo esto no es cualquier escriba, no es cualquier maestro, es Jesucristo. Y en este pasaje se va a poner de manifiesto, y si no lo sabía, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el mismo Dios, es lo que vamos a tener aquí en esta historia. Entonces, lo primero que dice es, tus pecados te son perdonados. Luego entonces dice que hubo una reacción. Mira la reacción que hubo entre los escribas. Allí dice el pasaje, el versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Qué cavilaban? Esta palabra cavilar es pensaban, discutían en sí mismos, reaccionaron ante eso. ¿Qué dijeron? Versículo 7 dice, ¿por qué habla este así? Es la primera reacción. Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Sabe que ellos tenían razón, verdad? Porque el único que podía perdonar pecado era Dios y es Dios. Lo que ellos no sabían es que allí está Dios. Que la persona que está diciendo tus pecados te son perdonados es Él, es precisamente Dios. Y déjeme decirle que el único ser que perdona los pecados es Dios. No es el hombre. Nosotros los hombres no tenemos ninguna capacidad para perdonar pecados. Nosotros necesitamos del perdón de nuestros pecados. No puede haber un intermediario que pueda decir, no, yo sí puedo perdonar los pecados a otra persona. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia sí dice que Jesucristo entonces, porque es Dios mismo el que puede hacer esto. Entonces allí están los 4 hombres, están escuchando esto.
Pero de algo están seguros. Pusimos al hombre al frente de Jesús. De aquí en adelante no es problema nuestro, es problema de Jesús. Vamos a ver qué hace él. Así que hubo la reacción de los fariseos. Todos ellos estaban bajo esa condición de asombrados, preguntándose. Y decir que Jesús estaba blasfemando, por cierto, hermanos, es una palabra muy fuerte, muy dura, que la pronunciaron en otra ocasión para referirse a Jesús, que precisamente por el poder de Satanás, Jesucristo echaba a los demonios. Y obviamente ellos sí blasfemaron, pero en este caso blasfemaron contra el Espíritu Santo. Y en esta parte de la Biblia, cuando ellos hablan en esos términos, al decir que dice blasfemia, por supuesto, ellos están pensando que Jesús es un hombre. No había en su consideración la posibilidad de saber que aquel que está en presencia de ellos es el mismo Dios. Es Dios con nosotros, es Jesucristo encarnado, por supuesto, en forma de Dios. Conducir entonces a los hombres a Cristo plantea un rompimiento de ciertos esquemas, hacer ciertos sacrificios. Y cuando una puerta se cierra para el evangelio, entonces hay otra que se abre. El asunto es mantenerse. El asunto es mantener la actitud de estos 4 hombres que frente a todas las cosas que se están cerrando, las posibilidades que se están cerrando, ahora ellos simplemente lograron poner al hombre delante del Señor. Y esto me lleva, hermano, a este punto final, que es el versículo 9 y versículo 10. Mira lo que Jesús dice en esos próximos versículos. Dice el versículo 9, ¿qué es más fácil decir al paralítico? Bueno, aquí es una pregunta bien, diríamos, complicada. ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. De los que están presentes allí, le aseguro que todos dijeron, bueno, las dos cosas son imposibles, son difíciles. ¿Por qué razón? Porque los escribas dicen, el único que perdona pecado es Dios. Y este hombre es un paralítico. ¿Quién puede levantar un paralítico? Bueno, Jesús hace la pregunta porque de alguna otra manera está preparando el ambiente para lo que viene, para lo que va a acontecer, para el milagro. Porque déjeme decirle, hermano, que eso es lo que se busca en este pasaje, lo que se presenta en este pasaje. Hubo un milagro que solamente el Señor lo puede producir, un milagro que el Señor puede traer, y eso es la salvación. En eso consiste la salvación de una persona. La salvación de una persona es un milagro divino, es un milagro del cielo. No hay otra manera como podemos nosotros verlo. ¿O acaso usted no ha experimentado eso en su propia vida? El hecho de que usted se sabe que es salvado hoy por la sangre de Cristo, que un día usted pues vino a su vida y le salvó y le perdonó sus pecados, usted tiene que reconocer entonces que usted y yo somos un milagro de esa salvación. Pero mire lo que dice el texto. Sanar a un enfermo parecía hacerlo más fácil si hablábamos de médico. Sin embargo, era una situación imposible por la condición del paralítico. Por cierto, estamos asistiendo a un tiempo donde a muchos les encanta el elemento de la sanidad como algo sensacional, más que lo otro. La otra parte que es la más importante en este pasaje, como es la salvación, el perdón de los pecados. Vamos a verlo de esta forma. El momento cuando ellos escuchan estas palabras, versículo 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. ¿Qué le dijo al paralítico? Vean el versículo 11. Dice el versículo 11, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora, vamos a ver este juego de palabras que usa Jesús, porque es muy interesante para entender toda esta historia. Él pregunta, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda al paralítico, cuando se refirió al paralítico. Interesante que las personas que estaban allí pudieran estar pensando, bueno, quizás él va a decir que lo más fácil es perdonar los pecados. Él no hace eso, él no dice eso.
Porque él dice entonces, versículo 11, el versículo que estamos haciendo énfasis, dice, a ti te digo, levántate. No le dice, a ti te digo, tus pecados te son perdonados. Ya de por sí, él habló de eso. Porque bien pudiera ser que este paralítico, y eso los estudiosos de ese tiempo decían, que muchas de esas condiciones pudieran tener que ver con pecados que la persona había cometido en el pasado. Algunas enfermedades son producto del pecado, no todas, pero algunas sí. En resumidas cuentas, el pecado mismo es una enfermedad. Jesús entonces está aquí poniendo en manifiesto dos cosas. Una es que primero hay que sanar el alma para después sanar el cuerpo. Estamos asistiendo a movimientos donde el énfasis es sanar el cuerpo, pero no importa el alma. Eso no es bíblico. Lo bíblico es que primero la persona conozca a Jesucristo como su Salvador personal. Y como resultado, si es la voluntad del Señor, que sane también el cuerpo. Eso es. Eso es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Y en este pasaje encontramos esa parte. Los 4 hombres están escuchando eso. Pero lo más importante es lo que va a suceder entonces en el versículo 12. Y estamos hablando en esta parte del gozo de la tarea cumplida. Miren lo que dice el versículo 12. Entonces, él se levantó enseguida. Y tomando su lecho, eso significa, agarró su cama donde estaba, literalmente. Salió delante de todos. Hermano, no salió por donde bajó, salió por la puerta. Salió caminando. Salió caminando porque esta es la obra de Cristo. Alguien dijo que Jesucristo fue carpintero, pero nunca hizo una muleta o hizo muletas. Porque Él tenía el poder y tiene el poder para levantar aquello que es imposible. Era imposible que aquel hombre, no sabemos cuántos años estaba de paralítico. Era imposible para los hombres que ese hombre se levantara. Pero allí está Jesucristo y dice el texto que toda potestad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Y el énfasis que hace el versículo es este. Cuando precisamente habla de esta parte, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, pero para sanar al enfermo. El único que tiene esa potestad se llama Dios. Y Jesucristo, quien es Dios, precisamente por eso lo dice y lo ejecuta en un momento como este. Entonces, el texto dice que él se levantó, tomó su lecho y siguió su camino. Nos preguntamos, ¿qué pasó entonces con el techo? ¿Quién pagó el techo? Finalmente. Bueno, yo quiero pensar que Jesucristo estaba allí y Jesucristo era carpintero. De repente, pues, reunió a aquellos que trabajaban en eso y simplemente termine de arreglar el techo. Pero lo que es más importante, lo que sucedió en esta casa es que ese hombre fue salvado y fue sanado. Hermano, no importa el precio que haya que pagar por un alma. Un alma vale más que un techo. Yo estoy pensando estos días acerca de la responsabilidad que tenemos nosotros, que Dios le ha dado a la iglesia. Recuerden esto, voy a hacer este énfasis porque quiero que la iglesia sepa esto. Estos 4 hombres representan a la iglesia. Uno puede pensar, ¿por qué ese paralítico no lo trajeron 2? O incluso algunos que por la situación misma de que no son tan pesados, porque ya están tanto tiempo en esa condición que son puro hueso, lo agarra a alguien, se lo trae y se lo pudo haber traído al Señor. Uno solo. Pero la Biblia dice que fueron 4. Y esos 4 se ingeniaron, utilizaron su sabiduría en este caso, sus conocimientos, y pusieron a ese hombre delante del Señor. ¿Qué va a hacer la iglesia en este tiempo? ¿Qué hace la iglesia en este tiempo? Hay personas como estos paralíticos y hay hombres que están paralizados por muchas cosas en su vida. La droga les ha paralizado. Los vicios de cualquier tipo les han paralizado. Su mente está paralizada.
confundida, gente que necesitan del amor del Señor. ¿Quiénes van a llevar el mensaje a ellos sino la iglesia? Estos 4 amigos, los responsables precisamente de hacer ese trabajo. Amada iglesia, en esta tarde mi conclusión es la siguiente. Así como este hombre necesitó de alguien que lo llevara a Cristo, nosotros estamos en la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de hacer lo mismo. No podemos sino dedicarnos a esa tarea. Durante este mes que estamos ya iniciando, vamos a seguir con el énfasis de estos mensajes, porque el día 25 es el día que queremos salir todos a hacer este trabajo. Esto no significa que vamos a esperar solamente ese día. El asunto es que hay un propósito especial. Por supuesto que mientras llegue ese tiempo, ese es un trabajo que lo hacemos todo momento, en todo tiempo. Pero lo que quiero enfatizar aquí esta tarde es que nosotros somos los responsables de traer el paralítico a Jesucristo. Si la iglesia falla en ese trabajo, ¿quién más puede hacerlo? Si no somos nosotros los que finalmente hacemos este trabajo, Jesucristo no tiene más nadie para hacerlo. El tiempo cuando Jesús llegó a Capernaum era exacto, era el tiempo correcto. Estos hombres dijeron, o lo hacemos o lo hacemos. La oportunidad se va a perder. Y hoy por hoy nosotros sabemos que hay oportunidades que se pueden perder si no lo hacemos. Frente a esto entonces el llamado es para que nos dispongamos. No importa cuántas multitudes de obstáculos tenemos que confrontar. La seguridad de que el Señor está con nosotros nos dará la victoria. La certeza de quien nos ordena ir es aquel que dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y lo dijo en el contexto de la gran comisión. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días cuando hagan ese trabajo. Cuando vayan precisamente a llevar al paralítico a los pies de Cristo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué trabajo nos tenemos por delante? Pero hermanos, qué privilegio. Yo quiero hablar del privilegio, del gozo, de lo que significa el trabajo hecho. ¿Usted se imagina lo que pasó con esos 4 hombres? Yo no sé, pero me imagino que ese paralítico corrió tanto después de tanto tiempo y le dio la vuelta al pueblo y todos supieron, todos vieron que él era el que estaba acostado. Y uno se imagina a los 4 hombres por allá siguiéndole. Ya no podían alcanzarlo porque ese hombre nunca había caminado, nunca había corrido. Y entonces va corriendo diciendo, fui salvado, fui sanado porque Cristo hizo esa obra en mí. ¿Cuántos de nosotros veremos estos días ver a hombres y mujeres correr, caminar de gozo, de alegría, porque Cristo restauró su vida, perdonó sus pecados y ahora son hijos o hijas de Dios? Somos llamados para disfrutar de ese gozo. Hemos venido hablando durante estos tiempos en las parábolas que traigo los miércoles de que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pues tenemos que imaginarnos el gozo de aquellos hombres y el asombro. Dice el texto, mire lo que dice el texto finalmente, el versículo que estamos allí enfatizando, dice, entonces él se levantó enseguida y todos, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿No es acaso eso lo que sucede cuando una persona se convierte al Señor? Alguien cuya vida ha sido un desastre, cuya vida no ha tenido propósito, y cuando conoce a Jesucristo cambia de tal manera y la gente dice, pero ¿quién es este? ¿Qué pasó con esta persona? Nos llenamos de asombro, se llenan de asombro, porque esto lo hace Jesucristo. Él cambia los corazones y el resultado es el gozo que experimentamos al ver esa conversión, esa salvación. Hermanos, que tengamos durante estos días que vienen el gozo de ver a muchos paralíticos levantarse.
en el nombre de Jesús. Que tengamos la alegría de ver que aquellos hombres y mujeres que están postrados en ese estilo de vida, esa condición, los veamos levantarse para la gloria de Dios. Que sintamos ese gozo de la conversión de alguien y que nosotros seamos parte de ese equipo. 4. Es muy probable que ese día que vamos a evangelizar, vamos a salir en 4, de 4 en 4. ¿Qué les parece? Y de esa manera, emulando a estos hombres, vamos a ir a hacer ese trabajo. Vamos a estar de pie para orar al Señor. Estos hombres se les conoció como hombres que experimentaron simpatía, cooperación, unidad, pasión, entrega. Pues hermanos, eso es lo que necesitamos. Usted no necesita otra cosa sino pasión y compasión por las personas. Usted no necesita una preparación extremadamente académica para llevar simplemente una bolsa llena de tratados, mensajes a alguien y orar por esa persona. No necesita mucha cosa. Pero lo que sí necesitamos nosotros es el poder del Señor. Y si el poder del Señor es el que nos asiste, entonces iremos en el nombre del Señor a hacer esa obra. Ore conmigo allí en su corazón. Y pídele al Señor una vez más que le dé un corazón lleno de pasión por las personas. Padre, gracias te damos por esta tarde, por este tiempo, por este momento que nos has permitido estar juntos. Mi intención al traer este mensaje, Señor, es que tú sigas despertando en nuestros corazones la pasión por las personas que todavía no te conocen. Y son muchos, son miles, son millones. Señor, no me hagas descansar hasta tanto ver que aquel amigo, mi compañero de trabajo, mi vecino, mi compañero de estudio, no me hagas descansar hasta verlo rendido a Jesucristo, viniendo a los pies de Cristo. Pon en mí, Señor, lo que pusiste en esos 4 hombres. Amor por ese paralítico, compasión. Y en consecuencia, Señor, ayúdame a ser obediente cuando tú me digas que vaya. Señor, una vez más te doy gracias por esta tarde y por este tiempo, porque nos da la oportunidad nosotros de hablar de esta palabra, traerla para que nos sigamos entusiasmando y animando para el trabajo que está por delante. Gracias por las vidas que estamos alcanzando, quien es tu uno, ese uno de todos nosotros por quien estamos orando. Esta tarde, Señor, debemos salir comprometidos otra vez a pensar en esa persona que es tan cercana a mí para poder entonces hablarle de tu amor, Señor. Ayúdame a vencer la barrera de hablarle de tu amor, el amor de Cristo. Una vez más te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quédense allí de pie por un momento, luego vengo para que terminemos esta parte de la otra oración.